Buenos días a todas y a todos de nuevo. Hoy vamos a tener pues, el placer de contar con una especialista desde su vocación pública, con María José Díaz Luque, como inspectora de trabajo y de la Seguridad Social desde 1996. Su labor fundamentalmente dentro de los cometidos normales de su competencia se centra precisamente en la labor de coordinadora de igualdad en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con destinos pues desde Barcelona, Málaga, ya en Sevilla por fin me imagino, pues centra también su actividad y su experiencia profesional en la igualdad por razón de sexo, con participación en distintas jornadas y cursos muy relacionados con la materia. Es una especialista y, por tanto, pues tenemos el placer de que nos alumbre, nos ilustre en el día de hoy sobre el tema que nos trae a debate. Nada más, yo darle la palabra, recordar a todos que estamos en el marco de una acción colaborativa con el Instituto Andaluz de la Mujer y que en el caso del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales pues percute de manera directa en una de las medidas contenidas en el plan de apoyo a la negociación colectiva que se desarrolla en el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales. Esperamos que os sea de utilidad y que disfrutéis de este seminario y pues eso, darle la palabra a María José sin más. María José, tuya es la palabra. Pues bueno, buenos días a todos. Yo en primer lugar quería dar las gracias al Consejo Andaluz de Relaciones Laborales y al Instituto Andaluz de la Mujer por invitar a la Inspección de Trabajo para que participe en estos seminarios sobre negociación colectiva e igualdad. Como ya ha dicho Eduardo, llevo muchos años dedicándome a este tema en concreto de detectar discriminaciones en materia por razón de sexo y básicamente en materia de planes de igualdad. Una vez realizado este agradecimiento, lo que quiero analizar a lo largo de hoy, a lo largo de esta jornada, es la labor de la Inspección de Trabajo en materia de igualdad retributiva, que es el tema que me encargó en concreto el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales. Pero no solamente quiero analizar la labor de la Inspección de Trabajo en esta materia, sino la labor que tenemos todos para conseguir que la igualdad en general y en materia de retribuciones sea real. ¿Cuál es la función de todos, no solamente de la Inspección de Trabajo? Porque todos tenemos una labor que realizar para conseguir algún día esta igualdad retributiva. Y por todo me refiero no solamente a la administración pública, Inspección de Trabajo, la Autoridad Laboral, el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales o el Instituto de la Mujer, sino que además de estos agentes públicos, también las empresas y los negociadores colectivos tienen una labor muy importante que desarrollar para conseguir esta igualdad retributiva. Y el papel de la negociación colectiva en la consecución de esta igualdad cada vez va a tener mayor relevancia. La ha tenido siempre, pero sobre todo a partir de la aprobación de esta nueva normativa y en concreto del Real Decreto 902, se está fomentando el papel que la negociación colectiva, el papel que se le da a la negociación colectiva en acabar con la discriminación salarial. He puesto aquí este texto, estos párrafos de un libro de John Stuart Mill, de un libro que se llama La esclavitud de la mujer, que escribió hace ya más de siglo y medio, en el año 1869, para hacer notar que el problema de la discriminación de la mujer es un problema histórico y que aún habiendo pasado el tiempo que ha pasado, seguimos con este problema. Ya en el siglo XIX, este economista estableció o nos dijo que la subordinación legal de un sexo a otro está mal en sí mismo y es uno de los principales obstáculos para el bienestar humano. Y esta subordinación legal de un sexo a otro se tiene que sustituir, y se tiene que sustituir por una palabra que a mí me encanta, que es por un sistema de perfecta igualdad. Porque la perfecta igualdad no admite privilegios para uno, porque estos privilegios de uno, en este caso los hombres, va a suponer una discapacidad de la mujer. Este hombre en el siglo XIX hablaba de la subordinación legal de un sexo a otro. Hoy en día parece que esta subordinación legal ya está superada. Y así la Constitución española, en el artículo 14, ya nos establece expresamente que los españoles somos iguales ante la ley. Lo establece como un principio, como un derecho, pero sin embargo la igualdad real y efectiva no está consagrada en la Constitución como un derecho, sino como un deber de los poderes públicos, ¿vale? Cuando nos establece que los poderes públicos tienen que adoptar las medidas necesarias para
promover que la igualdad de los individuos y de los grupos en que se integren sean real y efectiva. Es decir, es un problema histórico y vamos a seguir avanzando. Y estoy poniendo estos textos para que, aunque todos somos conscientes de este problema de discriminación, para resaltarlo aún más. Este segundo párrafo que he resaltado en este libro ya nos habla de los estereotipos de género que siguen existiendo sin nombrar esta palabra, sin hablar de estereotipos de género, porque parte de la base de que partimos de que hay cosas naturales para el hombre y cosas naturales para las mujeres, y que estas cosas que son naturales para el hombre y la mujer nunca podremos saber cuáles son realmente hasta que cada uno de los sexos no se nos permita desarrollarnos libremente. Pues esta introducción un poco así filosófica y del siglo XIX para simplemente llamar la atención de que es un problema histórico que se ha avanzado muchísimo, pero que aún no lo tenemos ahí. Y la propia exposición de motivos de la Ley Orgánica de Igualdad hace referencia a al primero de estos párrafos de este libro. Bueno, pues entrando ya en materia y en concreto cuáles son las funciones de la inspección de trabajo en esta materia, pues las funciones de la inspección de trabajo en esta materia pues son las mismas que en cualquier otra materia en la que tiene competencia y están previstas en el artículo 12 de la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo. La función principal de la inspección es realizar una función de vigilancia en el cumplimiento de las normas en el orden social, de las normas tanto legales, reglamentarias y del contenido de los acuerdos y convenios colectivos en muchos ámbitos, y en concreto y expresamente se prevé en la Ley Ordenadora de la Inspección en materia de normas en materia de tutela y promoción de la igualdad de trato y oportunidad y no discriminación. Así que expresamente está prevista esta materia como objeto de vigilancia, es decir, vigilancia de exigencia del cumplimiento de las normas y exigir responsabilidades ante los incumplimientos. Otra de las funciones importantes en esta materia de la inspección de trabajo es la de asistencia técnica. Y así se establece que la inspección tenemos una labor de dar información y asistencia técnica tanto a las empresas como a los trabajadores, como a sus representantes legales, pero con ocasión de la realización de la labor inspectora. No es una función de información y asistencia técnica general. Esta función de asistencia técnica, desde mi punto de vista, está siendo importante en materia de planes de igualdad. ¿Cuál es el origen de la actuación inspectora? Pues bien, la actuación inspectora se puede iniciar por varias vías, fundamentalmente por medio de denuncias, por medio de programas o planes de actuación y por petición racionada de otros órganos, básicamente el Juzgado de lo Social y Autoridad Laboral. En materia de discriminación salarial, las actuaciones fundamentales se realizan, o la mayor cantidad de actuaciones se realizan en base a planes o programas de actuación, es decir, por lo que conocemos como las campañas. Pero existen a día de hoy muy pocas denuncias en materia de discriminación. En cuanto a las medidas derivadas, una vez que la inspección de trabajo en el ejercicio de sus funciones detecta un incumplimiento en esta materia, las medidas derivadas de la actuación son básicamente advertir o requerir al sujeto responsable, pero se puede emitir un requerimiento siempre que no se cause un perjuicio ni a los trabajadores o las personas trabajadoras ni a los representantes legales de los trabajadores. Por tanto, mientras que el requerimiento, desde mi punto de vista, es muy eficaz en materia de planes de igualdad, en materia de discriminación retributiva, siempre se va a producir un perjuicio a las trabajadoras. Por tanto, el requerimiento tiene un campo de actuación más limitado. Tanto ante un incumplimiento en materia de discriminación retributiva, la actuación de la inspección es extender un acta de infracción. Pero además de extender un acta de infracción, la Ley Orgánica de Igualdad estableció la posibilidad de que en esta materia la inspección de trabajo, el inspector de trabajo puede comunicar al superior jerárquico, es decir, al jefe de inspección, realizar una comunicación para que directamente desde la inspección de trabajo se presenten demandas de oficio ante la jurisdicción social en temas de discriminación. Pues estas actuaciones, la importancia que le da la inspección de trabajo a estas actuaciones se puso de manifiesto en esta ley que indico aquí, la ley 35/2010, pues que hasta ese momento las actuaciones en materia de discriminación salarial eran actuaciones o planificaciones temporales. A partir de este momento, en la planificación anual de objetivos que establece la Inspección de Trabajo, obligatoriamente tiene que haber planes de actuación en materia de discriminación salarial entre mujeres y hombres. ¿Y qué materias concretas
son objeto de inspección, pues estas que relaciona aquí, que son los planes de igualdad y otras medidas antidiscriminatorias. Quiero resaltar la importancia de las otras medidas antidiscriminatorias, porque en principio las empresas obligadas a elaborar planes de igualdad, elaboraban unos sus planes de igualdad, pero sabía que tenían esta obligación. Pero todas aquellas empresas que no tienen obligación de elaborar planes de igualdad, están obligadas a establecer medidas antidiscriminatorias, ¿vale? Por otro lado, también se analizan las discriminaciones en el acceso al empleo, la discriminación retributiva y la discriminación en otras condiciones de trabajo, como puede ser la promoción profesional, la jornada de trabajo, modalidades contractuales, formación, es decir, en general, discriminación en todas las condiciones de trabajo. También se analiza los casos de acoso sexual o por razón de sexo, así como la obligación de la empresa de elaborar los protocolos en esta materia establecidos en el artículo 48 de la Ley Orgánica de Igualdad. También realizamos un control de las cláusulas discriminatorias de los convenios colectivos a petición de la autoridad laboral. También se analizan los derechos de conciliación de la vida familiar y laboral y la protección en caso de maternidad, embarazo y lactancia natural. Y aunque no lo he indicado aquí, cada vez más se están realizando y se están planificando actuaciones en materia de prevención de riesgos laborales para que vayamos un poco más de analizar si en una evaluación de riesgos se contemplan los riesgos en los supuestos de embarazo o parto reciente o lactancia natural, sino que vayamos también un poco más allá y analicemos la prevención de riesgos con una perspectiva de género. Ya centrándonos en la discriminación retributiva y viendo qué herramientas tiene la Inspección de Trabajo para poder detectarla, pues hasta el año 2008 no teníamos ninguna herramienta para poder detectarla, sino era una labor de comparación nómina a nómina y es muy difícil detectar una discriminación salarial. En este año aparece una noticia en el periódico digital eldiario.es que se corresponde con la realidad, que decía que la Inspección de Trabajo había iniciado un cruce masivo de datos para sancionar a las empresas por discriminación salarial por sexo. En todo ello en el marco del Plan Director para un Trabajo Digno. Pues efectivamente esto ha sido así y a partir del año 19 contamos con una herramienta para detectar diferencias salariales entre mujeres y hombres. Esta herramienta que la llamamos HLF, es decir, la herramienta de lucha contra el fraude. Esta herramienta ha dado muy buenos resultados en otro tipo de fraude, como es el fraude en la contratación temporal. En cuanto a la detección de discriminaciones retributivas, estamos empezando con la herramienta, como ya digo, porque es el año pasado cuando se puso en práctica, y lo que detecta esta herramienta no es discriminación salarial, sino brecha salarial. Es decir, una vez que detectamos con este cruce masivo de datos que tenemos una brecha salarial, una diferencia salarial entre hombres y mujeres en empresas, pues se seleccionan estas empresas y ahí ya se inicia la investigación. Y partiendo de la base que nosotros detectamos brecha salarial, la herramienta, ya cada inspector tiene que determinar de esa brecha salarial que hemos detectado con estos cruces de datos, qué parte de esa brecha salarial realmente es discriminatoria, porque en la brecha salarial confluyen muchos elementos, pero solamente a ver cómo lo explico, tenemos que detectar dentro de la brecha qué elementos de la misma solamente tiene una causa que tiene que ver con el sexo de las personas. Es decir, cuando esa es aquella, es decir, la discriminación salarial es aquella parte, la brecha salarial, que no se puede justificar de ninguna manera, nada más que por el sexo de las personas. Y para ello aplicamos lo que el Tribunal Constitucional ha llamado el test de igualdad o el test de proporcionalidad. Si estos salarios, estos complementos salariales se someten a este test, es decir, con una serie de criterios, que es el criterio de objetividad, proporcionalidad en sentido estricto y razonabilidad. Y si no se supera este test, esta parte de la brecha, vamos a considerar que supone una discriminación por razón de sexo. La diferencia que existe entre antes del 19 y después del 19 es que, realizando el mismo número de actuaciones, prácticamente a nivel nacional se está detectando mucha más discriminación salarial que antes. Quiero hacer ahora también una referencia a la normativa, al marco normativo que disponemos para detectar esta discriminación salarial. Y aunque ya todos lo conocemos, pues hacer una breve referencia a él, que es en primer lugar la Constitución Española, artículos 14, 9 y 35, la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres,
el texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el orden social, que aquí indico los artículos donde se tipifican las infracciones, como ya han comentado, que después se van a compartir esta presentación, pues ya no me detengo más en analizar cada uno de estos preceptos. Y bueno, el Estatuto de los Trabajadores. Yo quiero destacar del Estatuto de los Trabajadores una cuestión, que es el artículo 35, que yo creo que ha sido un gran olvidado en materia de igualdad entre mujeres y hombres. ¿Por qué? Porque cuando la ley orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres modificó el Estatuto de los Trabajadores, uno de los artículos que modificó fue este artículo 85. Este artículo 85, que está ubicado en materia de negociación colectiva, establecía que en los convenios colectivos existe la obligación de negociar medidas de igualdad. ¿Vale? Estas medidas de igualdad, después de analizar muchos convenios colectivos, en la práctica no se establecen medidas de igualdad en los convenios colectivos. Y era una obligación que establecía el negociador colectivo en aquel año, en el año 2007, cuando se modificó el artículo 85. Pero no solamente establecía la obligación de establecer medidas de igualdad en los convenios colectivos, sino que también estableció que en los convenios colectivos, en relación con los planes de igualdad, que en los convenios colectivos de empresas, los convenios colectivos que en el marco de los mismos se tenía que negociar o articular este deber de negociar el plan de igualdad. Y en los convenios sectoriales tenían la obligación de, como dice literalmente la norma, tenía la obligación de establecer los términos y las condiciones en que se iba a llevar a cabo la negociación de los planes de igualdad en las empresas. Entonces, ¿qué ocurre? Que se reguló la ley orgánica de igualdad, los planes de igualdad, sin unas reglas claras de negociación ni de legitimación, y se dejaba en manos de la negociación colectiva por medio de este artículo 87 para que los negociadores colectivos establecieran estos términos y estas condiciones en que se tenía que llevar a cabo la negociación. En la práctica, esto no se ha realizado. Entonces, yo desde mi punto de vista, en la práctica se han anulado muchos planes de igualdad por problemas de negociación, por problemas de falta de legitimación de los sujetos de negociadores, porque no teníamos una regla clara de legitimación ni de proceso negociador, y los convenios colectivos podían haber establecido estos términos y condiciones de la negociación. Por eso, aunque no es igualdad retributiva, teniendo en cuenta que estamos en el marco de un seminario sobre negociación colectiva en materia de igualdad, los negociadores colectivos tenían que haber incidido en este artículo y aplicarlo, porque hasta este año 2020, que a ver si acaba ya, hasta este año 2020 no hemos tenido un desarrollo legislativo de la ley de igualdad en materia de negociación de planes de igualdad, de sujetos legitimados en constitución de comisiones negociadoras, y podíamos haberlo tenido resuelto mediante la negociación colectiva. Bueno, pues sí, entre estas normativas en materia de igualdad tenemos el Real Decreto Ley 6/2019, que ha supuesto una importante modificación tanto de la Ley de Igualdad en materia de planes de igualdad, porque por un lado, ha bajado el umbral de empresas que van a estar obligadas a elaborar planes de igualdad, y por otro lado, porque ha modificado el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores, que analizaremos posteriormente en materia de igualdad retributiva. Y ya por último, destacar los dos reales decretos nuevos, el 901 y el 902, 901 sobre planes de igualdad y el 902 sobre igualdad en materia de retribuciones. Vamos a analizar el artículo 28. El artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores tiene tres partes bien diferenciadas, consagrando una serie de derechos y obligaciones, estableciendo una serie de derechos y obligaciones. En primer lugar, en él se consagra la igualdad en las retribuciones. La igualdad en las retribuciones, que no en salario. Las retribuciones, por tanto en materia salarial como extrasalarial. No puede haber discriminación en ningún elemento que compone la retribución. ¿Y qué son salarios y qué son percepciones extrasalariales? Nos lo va a establecer el artículo 26. Salario es todo lo que percibe el trabajador como consecuencia de la prestación de sus servicios profesionales por cuenta ajena, ya retribuye al trabajo los tiempos de descanso computables como de trabajo, y percepciones extrasalariales pues van a ser todas indemnizaciones o compensaciones por gastos que tenga que realizar el trabajador. Es decir, igualdad en las retribuciones, no solamente en los salarios. Este artículo 28, con la reforma que
que introdujo el Real Decreto Ley 619 va a establecer una nueva obligación para las empresas y unos nuevos derechos para los trabajadores y sus representantes, que es la obligación de llevar a cabo un registro retributivo. Este registro retributivo está desarrollado por el Real Decreto 902. Esta es la segunda parte. La tercer punto a destacar de este artículo 28, también con la nueva redacción que da el Real Decreto Ley 619, es que nos va a establecer por primera vez cuando se considera que un trabajo tiene el mismo valor que otro, porque está consagrado la igualdad en las retribuciones ante trabajos de igual valor, pero no sabíamos o no teníamos unos parámetros para determinar cuándo un trabajo tiene igual valor que otro. Pues un trabajo va a considerar el Estatuto de los Trabajadores con esta modificación, que un trabajo tiene igual valor que otro cuando sea equivalente a una serie de condiciones, como es la naturaleza de las funciones que realizan los trabajadores, las condiciones educativas o de formación que se exige para un determinado puesto de trabajo, los factores estrictamente relacionados con el desempeño de esos trabajos y las condiciones laborales en que se lleva a cabo. Dentro de estas condiciones laborales pues podemos considerar incluidas pues, las jornadas de trabajo, el régimen de turnos, es decir, todas las condiciones de trabajo se han de valorar. Este artículo 28.2 ha sido desarrollado por el Real Decreto 902, en concreto por el artículo 4, en su apartado segundo, en que va a concretar los criterios a tener en cuenta para determinar todas estas equivalencias en cada uno de estos criterios que hemos ido señalando. Y lo que desde mi punto de vista es fundamental es que a todos estos criterios hay que aplicarle además un criterio adicional o 3 criterios adicionales, que es la adecuación, totalidad y objetividad. Y esto es fundamental, el tema sobre todo de la totalidad, porque si no tenemos en cuenta todos estos factores que confluyen en la valoración de un puesto de trabajo, vamos a invisibilizar determinadas condiciones. Y cuando se invisibiliza determinadas condiciones, lo que normalmente se invisibiliza son las condiciones en que presta el trabajo a las mujeres. Por tanto, esto va a dar lugar a que se infravalore el trabajo que realizan las mujeres. Como indica, este artículo 28.2 ha sido desarrollado por el Real Decreto 902 y todo este Real Decreto gira en torno a una idea, que es que ahí existe una incorrecta valoración de los puestos de trabajo. Y como existe una incorrecta valoración de puestos de trabajo, esto va a determinar a que se infravaloren determinados trabajos y el trabajo que se infravalora normalmente de las mujeres. Y esto da lugar también a una hipervaloración del trabajo de los hombres. Entonces, todo el Real Decreto gira con esta idea. Existe una incorrecta valoración de los puestos de trabajo. Y el gran reto que se plantea este Real Decreto es acabar con las discriminaciones indirectas que se producen por esta no correcta valoración de puestos de trabajo. Y para ello, para conseguirlo, consagra el principio de transparencia retributiva. Este principio de transparencia retributiva, que es el eje por el que va a girar toda la regulación de este Real Decreto, ya es una recomendación de la Unión Europea en la recomendación del 7 de marzo del año 2014, que establecía que para conseguir la igualdad en materia de retribución hay que aplicar el principio de transparencia. Y este principio de transparencia no solamente se predica de las empresas cuando fijan las retribuciones, sino también de los sujetos colectivos, de los negociadores colectivos, del convenio colectivo. Es decir, tiene que haber transparencia tanto en las empresas a la hora de aplicar un salario como en el convenio colectivo a la hora de fijar las retribuciones. Porque solamente por medio de la transparencia vamos a tener la información suficiente y significativa para saber qué es lo que se está retribuyendo, tanto por los salarios base como los complementos salariales. Por tanto, el principio de transparencia vincula a todos los que fijan un salario. Para conseguir esta transparencia retributiva, este Real Decreto establece 4 instrumentos, que son los registros retributivos, por un lado, la auditoría salarial y las auditorías salariales en segundo lugar. Quiero destacar de las auditorías salariales que las auditorías salariales forman parte de los diagnósticos de situación. El diagnóstico de situación como paso previo a la elaboración del plan de igualdad. Los planes de igualdad están regulados en el Real Decreto 901. Sin embargo, las auditorías salariales que forman parte del diagnóstico han sido regulados en este Real Decreto Ley 901, no en aquel. Yo creo que el fundamento de esta ubicación normativa en este Real Decreto, en el 902 en vez del 901, es porque
en este Real Decreto se ha querido regular todos los instrumentos que nos va a llevar a acabar con la opacidad en la retribución y a consagrar en la transparencia retributiva, ¿vale? El tercer instrumento que establece este Real Decreto para conseguir esta transparencia es el sistema de valoración de los puestos de trabajo en la clasificación profesional que exista en la empresa o que se regule en los convenios colectivos. Y el cuarto es el derecho a la información de las personas trabajadoras por medio de sus representantes legales. Con esta regulación de este Real Decreto 902, en nuestro Estado hemos ido más allá de las recomendaciones de la Unión Europea en materia de transparencia retributiva, pero no da tiempo a detenernos en cuáles eran estas recomendaciones y cómo se ha traspuesto al derecho español. En cuanto a estos instrumentos para obtener la transparencia retributiva, se prevén las disposiciones adicionales y finales del Real Decreto que el Instituto de la Mujer, en colaboración con las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, nos va a elaborar una guía técnica para poder realizar las auditorías retributivas. Tenemos que tener en cuenta que esta guía técnica no tiene el carácter de norma jurídica, por tanto no son vinculantes, pero lo que sí, salvo que expresamente se establezca en alguna norma, como ocurre por ejemplo en materia de manipulación manual de carga, que es la única guía técnica que realmente tiene valor normativo, pero aunque no tenga un valor normativo, pero sí nos va a servir de mucha ayuda a la hora de poder aclarar cómo se realizan las auditorías retributivas, porque no olvidemos que existe obligación de realizar auditorías retributivas desde marzo del 19, que el Real Decreto 902 nos ha aclarado un poco cómo se van a realizar las auditorías retributivas, pero tenemos que esperar esta guía técnica para tener más elementos a la hora de realizarla. Y por otro lado, en cuanto a la valoración de puestos de trabajo que se ha de realizar tanto por las empresas como en los convenios colectivos a la hora de fijar los salarios, aquí sí se prevé expresamente que se va a dictar una orden ministerial conjunta entre el Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Trabajo en el que se establezca un procedimiento para que podamos valorar los puestos de trabajo. No obstante, este Real Decreto 902 no entra en vigor hasta los 6 meses de su publicación, es decir, el 14 de abril de 2021, al dar 6 meses más para la elaboración de esta orden ministerial, pues en principio hasta octubre de 2021 no tendríamos por qué tener esta orden. Esperemos que la tengamos antes y que la tengamos. La finalidad de todos estos instrumentos, como ya he dicho, es acabar con la opacidad en los criterios de determinación de los distintos elementos que componen la retribución y no infravalorar los trabajos realizados mayoritariamente por las mujeres. A mí me gustaría comentar antes de seguir que a mí no me importa, Eduardo, que me interrumpáis o que le levantéis la mano o cualquier comentario ahora o tanto como al final, ¿de acuerdo? No te preocupes, estamos pendientes de las preguntas. Lo vamos a hacer al final, María José. Vale. Bueno, pues vamos a seguir con los instrumentos para la transparencia retributiva. El primero, de hecho, como ya he comentado, es el registro de las retribuciones. Esta obligación de registro es para todas las empresas con independencia del número de trabajadores que tenga, y el registro es tanto de los salarios como de los complementos salariales como de las percepciones extrasalariales. Tiene que estar desagregadas por sexo y además distribuidas por grupos profesionales, categorías o puestos de trabajo de igual valor. Quiero destacar esto de hacer el registro por categorías o puestos de igual valor, porque ya todos recordamos que la gran reforma del Estatuto del año 94 empezamos a olvidarnos de las categorías profesionales y ya empezamos a hablar solo de grupos profesionales. Después la negociación colectiva, además de grupos profesionales, baja más y habla de niveles retributivos o niveles dentro de los grupos profesionales. Pues en materia de igualdad retributiva, para conseguir la transparencia y acabar con la opacidad, vuelve a bajar a la categoría, incluso más al puesto de trabajo. Es decir, los registros tengo que descender hasta los puestos de trabajo para ver que ante puestos de trabajo de igual valor tengo las mismas retribuciones. Las personas trabajadoras tienen derecho a acceder a estos registros a través de sus representantes legales y son ellos, los representantes legales de las personas las trabajadoras, los que tienen derecho a acceder al registro. Yo me planteé que si los sindicatos tienen derecho a acceder a estos registros salariales y sí van a tener derecho a acceder a estos registros, pero cuando sean sujetos de negociadores de los planes de igualdad. Tras la reforma del Real Decreto 901 y ya regularse quiénes son sujetos legitimados para negociar un plan de igualdad
Y al establecer que los sindicatos más representativos en el ámbito territorial correspondiente, en el sector al que pertenezca la empresa, cuando no exista representación legal de los trabajadores, son los sujetos legitimados para negociar un plan de igualdad, pues en estos casos, estos sujetos legitimados tienen derecho a acceder a registros salariales porque a la comisión negociadora del plan de igualdad se le tiene que facilitar estos registros salariales. El Real Decreto amplía el contenido del artículo 28 y lo clarifica estableciendo, ante las dudas que siempre surgen si el personal directivo y los altos cargos tienen que estar en los registros, y establece expresamente que sí, que se tienen que incluir en los registros a este personal. Nos aclara que no solamente tienen que contenerse las medias aritméticas, sino también las medianas en cada uno de los conceptos y en cada uno de grupos, categorías, puestos, que el periodo para realizar el registro salarial es el año, tampoco sabíamos hasta ahora si había que hacerlo mensuales, totalizarlo, bueno, pues el periodo de referencia es el año. No existe un modelo oficial para realizar un registro, pero sí establece que se podrá, de manera potestativa, utilizar el formato que se establezca en las páginas web oficiales, tanto del Ministerio de Igualdad como del Ministerio de Trabajo. Y existe también, establece el derecho de la representación legal de las personas trabajadoras a ser consultadas con carácter previa a que se elaboren estos registros. Y como ya he dicho, el acceso al registro es un derecho de la representación legal de las personas trabajadoras, no directamente de los trabajadores. Los trabajadores podrán acceder cuando no exista representación legal de ellos, pero solamente a las diferencias porcentuales de las retribuciones medias entre mujeres y hombres desagregadas por sexo. Yo entiendo que cuando no existe IRLT, si hay IRLT, las personas trabajadoras sí pueden acceder a estos registros por medio de sus representantes. El otro instrumento de la transparencia retributiva son las auditorías retributivas. No todas las empresas tienen esta obligación, solamente tienen esta obligación las empresas obligadas a negociar, a disponer de un plan de igualdad. Y la auditoría retributiva, a formar parte del diagnóstico de situación, ha de ser negociada con los sujetos legitimados para negociar el plan. La realización de una auditoría retributiva implica básicamente dos obligaciones. La primera, realizar un diagnóstico de la situación retributiva de la empresa, y para ello se requiere, realizar una auditoría retributiva requiere, por un lado, realizar el diagnóstico de situación y, por otro lado, establecer un plan de actuación. Es como si dentro del plan de igualdad estableciéramos como un pequeño plan de igualdad solamente en materia retributiva, que normalmente el gran olvidado de los planes de igualdad es la materia retributiva. Bueno, tenemos que realizar el diagnóstico de la situación retributiva y establecer un plan de actuación. Y dentro del diagnóstico de situación retributiva tenemos que realizar una evaluación de los puestos de trabajo, teniendo en cuenta los criterios establecidos en el artículo 4 del Real Decreto. Es decir, ya no vale con establecer bandas salariales. Tengo que hacer una valoración de los puestos de trabajo, una evaluación de los mismos, con estos criterios del artículo 4, y esperemos tener esta guía. Y vuelvo a incidir en la idea de la totalidad, de la globalidad en la valoración. Nos dice este Real Decreto que se debe realizar una estimación global de todos los factores que concurren o puedan concurrir en un puesto de trabajo. Porque cuando no se tiene en cuenta la globalidad de los factores que concluyen en la determinación de salario, lo que se invisibiliza, lo que no se ve, normalmente son las condiciones de trabajo de las mujeres, que después ya mismo las veremos cuáles son ya en los casos prácticos. Y además, esta valoración tiene que permitir que se le asigne una puntuación, un valor numérico al puesto de trabajo. Y además se tiene que tener en cuenta, además de los criterios del artículo 4 del Real Decreto 902, otros factores que desencadenan las diferencias retributivas, como es la utilización de las medidas de conciliación y corresponsabilidad, que aunque son medidas, y la tendencia es desde la Ley de Igualdad y con el Real Decreto Ley 6/2019, que cada vez se avanza más en la asunción corresponsable de todos los deberes de cuidado de mayores, de hijos. Sin embargo, las medidas de conciliación estadísticamente son unas medidas que utilizan las mujeres. Y además se tienen que tener en cuenta también todas aquellas actuaciones empresariales discrecionales en materia de movilidad,
y de disponibilidad que no están justificadas, porque cuando se establecen exigencias de movilidad y de disponibilidad que no traen su causa, que no tienen una causa objetiva y razonable que la justifique, normalmente a quien perjudica es a la mujer por el hecho que es la que asume las obligaciones en el marco de los cuidados, ¿vale? Bueno, pues el segundo instrumento para conseguir acabar con la opacidad retributiva y conseguir la transparencia en establecimiento de retribuciones son las auditorías retributivas, que solamente están obligadas, las empresas obligadas a tener un plan de igualdad. Bueno, ¿y qué hace la inspección de trabajo? Porque todos estos instrumentos se han establecido para conseguir la transparencia como medio de eliminar las discriminaciones. ¿Quién establece estas retribuciones? Porque quien fija el precio de un salario es quien puede incurrir en discriminación, y el salario está fijado por un lado por el gobierno, cuando nos establece los salarios mínimos interprofesionales. En principio parto de la base que aquí no hay discriminación en la fijación de salarios mínimos, porque son iguales para todos los trabajadores, categorías de trabajadores, aquí no hay discriminación, pero sí es verdad que el establecimiento de salarios mínimos puede contribuir a ir minimizando la brecha salarial, porque los puestos, mayoritariamente los puestos que ocupan las mujeres son en las escalas más bajas de los convenios colectivos. Entonces, cuando se suben salarios mínimos, se va descendiendo en la brecha salarial por abajo. ¿Quién más fija los precios del trabajo? ¿Quién valora, por tanto, el trabajo? Los convenios colectivos y los acuerdos colectivos de trabajo. Y ya por último, se fija estos salarios en el contrato de trabajo, en los pactos individuales con las personas trabajadoras o por libre decisión del empresario. Por tanto, la discriminación salarial se puede producir tanto en el convenio colectivo, en los acuerdos colectivos en materia retributiva, como en los pactos individuales o contratos por libre decisión de la empresa. Pues, ¿qué labor realiza la Inspección de Trabajo? Pues realiza una labor de detectar estas discriminaciones, tanto cuando estas derivan de un pacto individual sobre retribuciones, como cuando son complementos voluntarios otorgados por las empresas, o cuando incrementos salariales libremente decididos por las empresas. Y también la labor de la Inspección de Trabajo está en el examen de los convenios colectivos y la detección de cláusulas discriminatorias en los mismos, sobre todo cuando se infravaloran los puestos de trabajo que ocupan mayoritariamente las mujeres. En cuanto a las discriminaciones que se producen por decisiones de la empresa o en contratos de trabajo, en pactos individuales, lo que hace la Inspección de Trabajo es realizar una comparación básicamente de los complementos salariales, ¿vale? Porque normalmente en salarios bases se respetan los convenios colectivos. Estos complementos salariales que es donde normalmente se produce la discriminación de la mujer. Y estos complementos pueden ser tanto voluntarios, otorgados voluntariamente por la empresa, como complementos que se establecen en convenios colectivos, que en principio no tienen por qué ser discriminatorios, pero en la práctica vemos que al final quien recibe estos complementos fijados en convenios son las mujeres, ¿vale? Entonces hay que analizar por qué estos complementos, que en principio son objetivos, en la práctica los están recibiendo mayoritariamente las mujeres. Y puede ser por esto que hemos estado comentando de la opacidad en la determinación de las condiciones de trabajo, y que se prevén complementos salariales, que si cuando se negocia un convenio colectivo, el que negocia piensa a quién se les va a aplicar y quiénes son los trabajadores que están ocupando determinados puestos de trabajo, veremos que determinados puestos de trabajo solo lo ocupan los hombres y que hay determinados complementos que, aunque no estén pensados para el hombre, pero en la práctica hay puestos de trabajo ocupados por hombres que van a recibir estos complementos. Y la Inspección de Trabajo no solamente hace una comparación de complementos salariales voluntarios o previstos en convenios que no previstos para hombres que al final se le aplican a esto, sino también se comparan áreas funcionales completas o departamentos completos que estén masculinizados o feminizados. Ejemplo de ello son las típicas diferencias salariales que existen en departamentos como producción o departamentos de envasado, o en hostelería en departamentos de mozo y en departamentos de camareras de piso. Es decir, no son los mismos puestos de trabajo, habría que ver si tienen el mismo valor, pero realmente se establecen retribuciones diferentes, no en convenio colectivo, pero sí en práctica de determinadas empresas. Y la inspección lo que tiene es que detectar si estos pluses son percibidos exclusivamente o mayoritariamente por hombres. ¿Por qué?
y aquí tendríamos ya como un primer indicio de discriminación, y es la prueba estadística como prueba de discriminación. Esta prueba estadística es admitida por los tribunales, tanto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como por nuestro Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo. Es decir, cuando un plus lo reciben mayoritariamente hombres, tenemos un indicio, una prueba indiciaria de que pueda haber discriminación. En este momento, cuando tenemos ya este indicio de que pudiera haber discriminación en una empresa, lo que se solicita a la empresa es que nos explique qué es lo que se está retribuyendo con estos pluses voluntarios. Es decir, vamos a aplicar el principio de transparencia. Dígame qué es lo que está pagando con este plus, sea transparente, no sea opaco, para poder determinar si realmente existe esta discriminación o no, que indiciariamente la he detectado con la prueba de indicio. De manera que si existe una causa objetiva, razonable y legítima que justifica la asignación de estos pluses, no sería discriminatorio, pero si no existe esta causa que lo justifique, nos podríamos encontrar ante una situación de discriminación salarial. Y ahora, para hacer un poquito más ameno esta exposición, que creo que está siendo un poco muy teórica, voy a empezar a analizar una serie de supuestos en que tanto la Inspección de Trabajo como los tribunales han considerado que son discriminatorios, aunque en principio parecían aparentemente neutros y no lo eran. El primer plus que voy a analizar es un plus que derivaba no de un convenio colectivo, de un acuerdo, de un pacto entre una patronal y una central sindical con representación en la hostelería en las Islas Canarias. Pues bueno, esto tuvo su base en un acta de infracción de la Inspección de Trabajo que consideró que existía discriminación indirecta de las mujeres porque se había llegado a un pacto en que se establecía un plus de productividad diferente para las mujeres, que eran camareras de piso, y para los camareros de sala, que eran un puesto de trabajo ocupado mayoritariamente por los hombres. De manera que este plus de productividad quedó fijado en 139 euros para los hombres. Para las mujeres, bueno, no para las mujeres, sino para las personas que ocuparan el puesto de camareros de piso, que eran mujeres, mientras para quien ocupara el puesto de camareros de sala, este plus de productividad era de 640 euros. Ambas categorías tenían el mismo nivel en convenio, era el nivel 4 de convenio, y estaba basado en un pacto. La Inspección de Trabajo consideró discriminatorio este plus por opacidad, por falta de transparencia, y así fue confirmado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que detectó esta brecha salarial, y con esta prueba estadística que tenemos, que mayoritariamente los hombres cobran un plus y las mujeres no, se invierte la carga de la prueba, y es la empresa la que tiene que acreditar que no se está produciendo esta discriminación. Y uno de los fundamentos para considerar discriminatorio este plus era, como he dicho, la falta de transparencia, la opacidad, porque la empresa no pudo justificar por qué se había establecido esta productividad, qué se estaba retribuyendo con este plus de productividad, ¿vale? Entonces, en este caso, en el año 2017, se consideró, en base a esta prueba estadística y a la opacidad, que existía discriminación indirecta a la mujer, pero en un supuesto prácticamente igual aquí en Sevilla, el Tribunal Superior de Justicia de Sevilla consideró que no existía discriminación salarial, y este fue un caso de un plus voluntario que se otorgaba mayoritariamente no, a todos los departamentos de mantenimiento, que eran todos hombres, y no se otorgaba a departamentos feminizados, que eran todas mujeres, como camareras de piso. De manera que todo el departamento de mantenimiento tenía unos plus entre 600 y 700 euros mensuales, y del departamento de piso solamente 2 mujeres tenían un plus de 60 euros. En este caso, que es prácticamente igual que el anterior, no se consideró la existencia de discriminación, y no se consideró porque partió el Tribunal de Justicia Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, que la igualdad no es un derecho, no es una obligación que existe entre particulares, y por tanto el contrato de trabajo es un contrato entre particulares, sino que la igualdad solamente es predicable frente a los poderes públicos. Como poderes públicos, pues la ley, el reglamento y el convenio colectivo, pero no el pacto entre particulares, que lo que tienen prohibido los particulares es la discriminación por razón de sexo, pero no están vinculados por el principio de igualdad. Y la base para considerar que no había discriminación fue que no existía voluntad discriminatoria. Esto, si os fijáis, este es un acta de infracción que se levantó en el año 2008, estaba recién aprobada la ley de igualdad,
A partir de y es un acta que se levantó aquí, que la levanté yo y me dolió mucho esta sentencia. A partir de ahí yo no he visto ni una sola sentencia que utilice este mismo argumento. Es decir, y aunque es así, que la igualdad solamente es predicable frente a los poderes públicos, porque es el artículo 14 de la Constitución, solamente está consagrada la igualdad formal ante la ley, no la igualdad real. Entre particulares rige la libertad de contratación, también la libertad de empresa y la prohibición de discriminación. Sin embargo, poco a poco también los tribunales, cada vez existe más conciencia de la lacra que supone la existencia de la discriminación y normalmente se confirman las actas en materia de discriminación. Otro caso de discriminación que ha detectado la Inspección de Trabajo de discriminación salarial, en este caso es vinculado al ejercicio de los derechos de conciliación. Esto es un caso que ocurrió que en la crisis anterior, la crisis económica anterior, en el año 2019, en una empresa se fijó, ante no poder subir los salarios a todos los trabajadores, se estableció un umbral de salarios a partir del cual se iban a subir las retribuciones y a partir por debajo de ese nivel no se subían. Y ese umbral se estableció en creo que eran los 19.200 euros, en torno a 19-20.000 euros, todos los trabajadores se iban a subir las retribuciones por debajo de eso. ¿Qué ocurrió? En la práctica lo que ocurrió es que todos los trabajadores cuyo salario bruto mensual era inferior a 19.200 euros, a todos, hombres y mujeres, se les subió el salario. A todos los trabajadores que tenían una retribución en brutas anuales superiores a 21.600 euros, a ninguno se les subió en el salario. Pero había un colectivo que eran 12 mujeres que tenían reducción de jornada por guarda legal. Y la empresa consideró que al tener reducida la jornada por guarda legal, estos criterios, estos parámetros no les eran aplicables y a ninguna se les subió el salario. Entonces lo que se hizo de la Inspección de Trabajo es calcular qué retribución a qué retribución hubiesen tenido derecho estas mujeres en el supuesto de que no hubiesen tenido su jornada reducida. Haciendo este cálculo, lo que nos resultaba es que había 8 mujeres que en cómputo anual su salario con jornada completa hubiese sido inferior a estos 19.200 euros. Por tanto, tenían derecho a este incremento salarial. Y había 4 que no, pero a estas mujeres, por el hecho de estar ejerciendo su derecho a la reducción de jornada, no se les subió el salario, cuando todos los demás sí. En este caso se consideró que existía una discriminación en materia salarial, no solamente por razón de sexo, y no solamente se aplicó el artículo 4 del Estatuto de los Trabajadores o el artículo 6 de la Ley Orgánica de Igualdad, sino el artículo 8 de la Ley Orgánica de Igualdad, que establece que constituye discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable a las mujeres relacionadas con el embarazo y la maternidad. ¿Y por qué es una discriminación de este tipo? Porque los derechos de conciliación, como ya hemos dicho, aunque son derechos para hombres y mujeres, como estadísticamente los derechos de conciliación los ejercen las mujeres, cualquier diferencia de trato basada en el ejercicio de este derecho es una discriminación por razón de sexo. Otro supuesto de discriminación salarial, en este caso, derivada de un convenio colectivo. Es una discriminación salarial que contenía un convenio colectivo, una discriminación indirecta porque no se veía claramente y derivaba del contenido de este convenio. En este caso, la intervención que tuvo la Inspección de Trabajo es emitir un informe que les solicitó el Juzgado de lo Social número 1 de Almería, en un procedimiento de conflicto colectivo. Aquí en Almería un convenio colectivo de manipulado y envasado, creo que era de fruta, que fijaba 2 categorías profesionales dentro del mismo grupo profesional. El grupo de los mozos y el grupo de las envasadoras. Es decir, los mozos no tenían por qué estar ocupados por hombres ni las envasadoras por mujeres, pero en la práctica los mozos eran los hombres y las envasadoras eran las mujeres. Y ambas categorías confluían en la misma actividad, en la manipulación de carga, en el envasado y manipulación de carga. De manera que en principio los hombres manipulaban las cargas mecánicamente con máquinas porque utilizaban las carretillas automotoras, mientras que las mujeres estaban en las líneas de producción y cuando la fruta la iban metiendo en cajas, cogían las cajas, que cada caja pesaba 5 kilos, y esas cajas las llevaban al lugar donde luego los hombres las cogían con las palas, con las carretillas automotoras y ya las almacenaban donde correspondieran. Había momentos en que los hombres también se ponían en las líneas de producción y hacían el mismo trabajo de las mujeres, es decir, meter las frutas en las cajas y mover cajas.
El inspector que hizo este informe incluso llegó a la conclusión que la mujer incluso manipulaba muchísimas más, tenía que hacer mucho más esfuerzo físico que el hombre, porque a lo largo de su jornada llegaba a manipular entre 2.000 y 3.000 kilos, pero poco a poco, de 5 en 5 kilos. El hombre manipulaba, realizaba esta labor con cajetilla automotora y a lo mejor levantaban más cajas a la vez, pero en cómputo global lo que vio el inspector, que prácticamente los trabajos eran similares, que se sustituían en las labores y que al hombre se le daba esta mayor retribución, tenía no era un plus, era mayor salario hora fijado en convenio colectivo para los mozos que para las envasadoras. La empresa en su defensa decía que no alegó en ningún momento el mayor esfuerzo físico, como se suele alegar en el trabajo de los hombres para darle esta retribución, sino que ella lo único que hacía era estrictamente aplicar el convenio colectivo y que el convenio colectivo establecía mayor retribución para los puestos de mozo que de envasadores. Que es lo que se consta en este informe de la inspección, después también y en esta sentencia del juzgado de lo social. Pues lo que nos establece que existe una discriminación indirecta porque no hay un elemento neutro que justifique el hecho de que ante funciones iguales estos hombres estén percibiendo unas retribuciones superiores a las de las mujeres. Existe una infravaloración del trabajo que realizan las mujeres, porque no se han tenido en cuenta la totalidad de los elementos y de las condiciones de trabajo del trabajo que realiza cada uno de estos. Entonces, hemos visto supuestos de discriminación que deriva de una decisión de la empresa, discriminaciones que derivan en la fijación de los salarios por pactos que no tienen naturaleza de convenios colectivos y por discriminaciones en la retribución que se fijan, aunque de manera que no se ven en la negociación colectiva. Por eso resaltar lo que decíamos antes, todos tenemos que contribuir a detectar estas discriminaciones por medio eliminando la opacidad y aplicando el principio de transparencia en materia de retribuciones. Este es otro caso de discriminación en el ámbito de un convenio colectivo, no una discriminación salarial directamente, pero sí yo detecté que había discriminación en este convenio colectivo porque establecía distintas ropas de trabajo para hombres y mujeres. Y así, para los hombres se establecía que se le tenían que entregar zapatos antideslizantes, botas homologadas, a las mujeres 2 pijamas, a los hombres 2 camisas y 2 pantalones, una chaqueta, un jersey de invierno, un traje de agua, y también se establecía prendas de abrigo distinto para hombres y mujeres. Por tanto, en principio, si en un convenio colectivo a mí me establece ropa de trabajo distinto para hombres y mujeres, yo parto de la base que el propio convenio colectivo me está diciendo que hombres y mujeres van a ocupar puestos de trabajo distintos. Entonces, ¿por qué se hace esta distinción en la ropa de trabajo? Que puede estar enmascarando una discriminación en el acceso al empleo, porque ya el propio convenio colectivo me dice para los hombres esta ropa y para las mujeres esta otra. Por tanto, no solamente la discriminación puede estar en las retribuciones, sino que hay otros elementos que me pueden ir llevando a otro tipo de discriminaciones, como puede ser en el acceso al empleo, incluso que pueda dar lugar a lo que existe en la práctica, que es una segregación horizontal en las funciones que realizan hombres y mujeres, y que en este convenio se veía muy bien al establecer distintas ropas de trabajo para mujeres y hombres. He dejado para el final esta sentencia del Tribunal Constitucional en que también se consideró que existía discriminación retributiva por infravaloración de un puesto de trabajo, porque es la primera sentencia a nivel nacional en que se establece que la infravaloración en la clasificación profesional va a dar lugar a la existencia de discriminaciones en las retribuciones. Esta sentencia del Tribunal Constitucional, que es la que al principio hablé del test de igualdad, que realmente se llama test de proporcionalidad, fue esta sentencia quien lo introdujo. Y por otro lado, esta sentencia se hace eco o acoge en nuestra jurisprudencia interna, ya la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea en el asunto datos, que es cuando habla ya de la totalización, de la globalización de las condiciones de trabajo. Es decir, cuando se valora un puesto de trabajo hay que tener en cuenta todas las condiciones que confluyen. No solamente hay que tener en cuenta aquellas condiciones que son propias del sexo masculino, sino todas, incluso las que son propias del sexo femenino que se invisibiliza. Este fue el caso de
de un convenio colectivo de limpieza y que se aplicaba a las limpiadoras del Hospital Gregorio Marañón. El Tribunal Constitucional lo que nos decía es que era correcto valorar determinados atributos propios del hombre, como es la fuerza física, y que era necesario para desempeñar el puesto de peón, pero que también se tienen que valorar otras condiciones de trabajo que se invisibilizan normalmente, y son condiciones de trabajo que se dan en los puestos ocupados mayoritariamente por mujeres, como es la toxicidad, la penosidad, la nocturnidad. Es decir, estas mujeres limpiadoras de este hospital no se le tenía en cuenta la toxicidad de su trabajo, porque podían estar manipulando papeleras con desechos orgánicos, biológicos, realizar la penosidad de la limpieza de baños, de aseo. No se tenía en cuenta ninguno de estos elementos y por eso no había ningún plus para ella, pero sí se tenía en cuenta el esfuerzo físico que realizaban los peones y sí se le establecía un plus. Por tanto, consideró el Tribunal Constitucional que existía una discriminación indirecta, porque en materia de grupos profesionales no hay que estar solo a lo que diga el convenio, al dato formal de lo que diga el convenio. Hay que ir a la realidad, al puesto de trabajo y ver cuál es el trabajo que realmente se está realizando. Y además de una discriminación indirecta en materia de retribuciones, también se recogía en este convenio una discriminación directa, pues que siempre hablaba de peones y de limpiadoras en femenino. Yo quiero ir acabando con unas conclusiones, con unas ideas, con unas reflexiones en relación con la opacidad y la infravaloración del trabajo de las mujeres, que hay que eliminarla y lo sigo repitiendo por medio de la transparencia. Se produce todavía hoy existe opacidad en la práctica empresarial y en la negociación colectiva cuando se fijan complementos salariales que no se vinculan a una finalidad o un objetivo no definido. Y que cuando existen estas retribuciones no transparentes y que son muy difíciles de detectar, nos va a dar resultado una diferencia desfavorable siempre en perjuicio de las mujeres. Y aquí tenemos una prueba estadística. Invertimos la carga de la prueba, inversión de la carga de la prueba, que ya también fue pionera la Unión Europea en esta sentencia, la sentencia conocida como el caso Danfoss. Es decir, la estadística es un indicio de discriminación. Y una última reflexión que quiero realizar y que a mí me llama mucho la atención, y como sé que aquí estáis escuchando negociadores colectivos y yo nunca he llegado a entenderlo, es el plus de especialidad en los convenios de limpieza. Es decir, normalmente en el convenio de limpieza y en relación con esta opacidad se determina en atención a la especialidad de determinados grupos o niveles, pero no se especifica cuál es esa especialidad que determina el plus. Yo lo que veo en la práctica es que estos pluses de especialidad o calificar a un trabajador como especialista normalmente son los hombres, no las mujeres. Las mujeres son limpiadoras y cuando hay especialistas mayoritariamente son los hombres. Si yo tengo una prueba estadística que es que mayoritariamente estos complementos de especialidad lo perciben los hombres. Y la práctica se vincula al manejo de máquinas, al manejo de determinados productos. Por ejemplo, cuando se pasan las máquinas pulidoras, dicen que tienen que saber manejar la máquina, echarle determinados productos, y eso hay que pagarlo, efectivamente. Habrá que pagar saber manejar estas maquinarias de limpieza. Pero, ¿por qué no sé si atendemos al criterio de la totalidad, de la globalidad en las condiciones de trabajo? ¿Por qué no valoro la penosidad del trabajo de la limpiadora, la toxicidad, el esfuerzo físico? Porque esfuerzo físico no solamente levanta carga, es el movimiento repetitivo, el ir moviendo carritos de limpieza, cubos. Es un esfuerzo más continuado en el tiempo y no tan brusco por un solo movimiento, pero no se tiene en cuenta. Y si no nos fijamos, yo me he dado cuenta cuando visito algunas empresas que me veo a un hombre pasando una máquina y a las mujeres, en centros, por ejemplo, en centros comerciales, visualicémoslos todos y a mujeres limpiando los baños, las papeleras, que es un trabajo para mí penoso, incluso tóxico y que exige esfuerzo, y eso no tiene ningún plus, pero sí tiene un plus saber manejar una máquina o utilizar determinados productos que también utilizan las mujeres y que yo en mi experiencia he investigado más accidentes de trabajo producidos en mujeres que con la mezcla de productos químicos para los que no tienen una conciencia exacta de la peligrosidad de la utilización de estos productos que los hombres utilizando este tipo de maquinaria en la limpieza. ¿Qué hace la inspección de trabajo, aparte de lo que ya hemos hablado cuando investigamos las empresas individuales en esta discriminación? ¿Qué hacemos ante los convenios colectivos? Pues
prácticamente emitir informes que nos solicita la autoridad laboral antes de la publicación de convenio, que también es una campaña que está en marcha desde hace muchísimos años. Y como sé que ya voy, no sé si justo a pasar de tiempo, simplemente destacar que yo nunca he detectado discriminación en un convenio, avísame Eduardo, nunca he detectado discriminación en un convenio colectivo en materia de retribuciones, porque no se detectan de la simple lectura de los convenios, hay que ir a la realidad a ver si esto existe. Pero también se puede, la Inspección de Trabajo, promover cuando esto se detecta mediante comunicación a la autoridad laboral, que sea la autoridad laboral quien impugne un convenio colectivo porque sea lesivo para los derechos de determinados trabajadores, y especialmente en esta materia, la Inspección de Trabajo no puede impugnar un convenio colectivo. Y por último, emitir los informes que nos pide los juzgados de lo social cuando en un procedimiento sobre discriminación salarial considera necesario, procedente, emitir el informe. Y por último, tener en cuenta que cuando un acto o una cláusula de un negocio jurídico es discriminatorio, es nulo y no produce efecto. La Inspección de Trabajo no declara la nulidad. Esto tienen que declararlo los tribunales. Y por otra de las consecuencias de las conductas discriminatorias es que da lugar a un sistema de responsabilidades. Por un lado, por medio de un sistema de reparaciones e indemnizaciones, esto hay que ir a la vía judicial, y por otro lado, por un sistema eficaz y disuasorio de sanciones que prevengan la realización de esta conducta. Y aquí es donde interviene la Inspección de Trabajo con los distintos incumplimientos que se producen que estén expresamente tipificados en la LISO. Y con esto creo que he acabado la exposición. ¿Vale? Muy bien, muchísimas gracias, María José. Bebe un poco de agua porque la verdad que no tengo, no me la he traído, con el tiempo me ha olvidado el agua. Bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido muy instructiva tu presentación y muy aclaratoria.